Buenas tardes a todos, bienvenidos a este cuarto tema de los ejercicios espirituales, una oportunidad para honrar a tu padre y a tu madre. En este tema vamos a concientizarnos sobre la situación de los adultos mayores, enfermos y abandonados. Y bueno, para empezar me gustaría invitarlos a escuchar esta canción. Como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la Iglesia. El que debe al Señor será Y así en este ambiente de oración como brotes de olivo, iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a orar y a dirigirnos a Él, que es el árbol en que nosotros, los brotes de olivo, estamos injertados. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. El objetivo de esta cuarta charla, queridos hermanos, es reconocer y valorar desde la mirada de Jesús los bienes que hemos recibido por parte de las personas adultas mayores. Vamos a iniciar nuestro primer momento metodológico, ver con los ojos del Padre. El Padre del Cielo está siempre viendo los rostros sufrientes de sus hijos. Así nos lo ha hecho saber el Papa Francisco y nos lo ha dicho de una manera muy concreta en sus enseñanzas. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. El Papa Francisco nos ha hablado
en muchas ocasiones sobre esta categoría del descarte. Nos recuerda que vivimos en una cultura que ahora usa muchas cosas desechables y se le considera a tal grado al ser humano también una cosa utilizable que puede ser utilizada y cuando cumple su misión pues se puede desechar. En el documento del Papa Evangelium Gaudium, en el número 53, nos dice que hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misión la raíz de pertenencia a la sociedad en que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos sobrantes. Tristemente, y de esta manera cruel, y nos presenta el Papa la realidad que viven muchos adultos mayores y también muchos enfermos. En sus enseñanzas más recientes el Papa también nos dice e insiste sobre el tema: hay periferias que están muy cerca de nosotros, en el centro de la ciudad, en la propia familia, en la propia iglesia. Por otra parte, cada hermano y hermana que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad, es un forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país, aunque compartamos el piso de la misma colonia. El Papa nos sigue diciendo: quiero recordar a esos exiliados ocultos que son tratados como cuerpos extraños en la sociedad. El objetivo no es solo cuidarlos, sino que participen activamente en la comunidad civil y eclesial. Igualmente pienso en los ancianos, que también por su discapacidad a veces se sienten como una carga. Sin embargo, todos pueden dar una contribución singular al bien común a través de su biografía original. Esto nos lo dice en el último documento, Fratelli Tutti, números 97 y 98. Con una mirada atenta a nuestra realidad, nuestros agentes de pastoral que trabajan en las parroquias de todas las vicarías episcopales aquí de la diócesis han constatado que los adultos mayores y enfermos están abandonados. Con el pretexto de la pandemia, ya no se les visita, no se les dan sus medicinas, no se les alimenta, no se les asea, no los atienden los especialistas en los hospitales y sobre todo no se les da cariño, respeto y amor. Los tenemos abandonados. Hay falta de cercanía y hay falta de amor para con ellos. También tenemos que decirlo, los hemos olvidado en la asistencia espiritual. No los visitamos, no les llevamos los sacramentos, no les hacemos sentirse parte activa en la comunidad eclesial. Es por eso que hoy sentimos y vemos que los adultos mayores, como otros rostros sufrientes de nuestra iglesia de Susana, necesitan una especial atención y una especial consideración por nuestra parte. Este rostro sufriente de los adultos mayores y de los enfermos es pues un rostro sufriente que es urgente atender en lo humano y en lo espiritual, en el calor de la familia y en la participación de las comunidades eclesiales. Y podemos empezar reflexionando sobre algunas preguntas. ¿Qué sientes al ver estos rostros sufrientes? A lo mejor ahí en tu misma casa, a lo mejor a un lado de tu casa o enfrente. ¿Qué sientes al ver estos rostros sufrientes? Y otra pregunta más. ¿Qué has hecho con tu hermano adulto mayor o con tu hermano enfermo? Que también puede estar en tu casa, a un lado, enfrente, cerca de ti. ¿Qué has hecho por tu hermano adulto mayor o enfermo? Esta es la realidad que vivimos y esta es la realidad que nosotros podemos ver desde los ojos del Padre, que siempre ve pues los rostros sufrientes de sus hijos. Ahora pasemos al segundo momento metodológico, que es juzgar con los criterios del Hijo. El Evangelio nos apremia y
también nos invita a que veamos todas estas periferias existenciales a nuestros adultos mayores enfermos desde la mirada de Jesús. Contemplaremos pues el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos del 41 al 44. En aquel tiempo, Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras que ella ha dado desde su pobreza lo que tenía y dio todos sus recursos. Palabra viva del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a fijarnos en 2 aspectos de este pasaje. Primero, Jesús se sienta frente a las alcancías del templo para ver este aspecto de los bienes materiales, que también son importantes en la vida del ser humano, en la vida de las personas. Por eso debemos ganar, usar y compartir los bienes materiales desde la mirada de Jesús. Jesús pues se sienta frente a la alcancía y se pone a ver la actitud de todos los que pasan y ponían su contribución al tesoro del templo. Segundo, la actitud de la viuda pobre. Ante los bienes materiales, fue la única entre todos que retribuyó a Dios como se merece. Es la personificación de los innumerables pobres que no tienen prácticamente nada y que, sin embargo, se las ingenian para dar algo de eso poco, y a veces dar todo de eso poco. Dan pues lo que tienen para su vida. Solo los papás pueden dar todo lo que tienen para vivir y casi siempre para Dios y para sus hijos. Así esta viuda pobre, ella da todo lo que tenía para vivir. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque tiene una plena confianza en la providencia de Dios. Para reafirmar la urgente necesidad que tenemos de atender a los adultos mayores como rostros sufrientes o periferia de nuestro trabajo pastoral, se ofrecen los siguientes consejos que vienen de la sabiduría de un pueblo y sobre todo de la sabiduría de Dios. El libro del Siráside, en el capítulo 3, versos del 6 al 14, nos dice lo siguiente: el que respeta a su padre tendrá larga vida. Esto también nos lo dice el libro de Levítico, cuando nos habla del mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Servirá a los que le dieron la vida como si se tratara del Señor. Actúa así, honra a tu padre de palabra y de hecho, y su bendición será realidad para bien tuyo. Pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos. Hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue a viejo. Mientras viva, no le causes tristeza. Si se debilita su espíritu, aguántalo. No lo desprecies, porque tú te sientes en la plenitud de tus fuerzas. El bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado. Se te tomará en cuenta como una reparación de tus pecados. Palabra de Dios. Para iluminar nuestro camino y para motivar nuestra relación familiar, pensemos, el bien hecho a los padres no quedará en el olvido, nos dice la palabra de Dios, no quedará. Por lo tanto, queridos hermanos, estamos llamados ustedes y yo a hacer bien a nuestros padres, no solamente con nuestros bienes materiales, no solamente dándoles un poquito de lo que ganamos en nuestro salario, compartiendo un poquito a lo mejor de la despensa que se les da, llevándoles algo material. También tenemos que saber compartir lo que somos, recordando que también ellos compartieron lo que son con nosotros y lo compartieron pues como Dios les dio a entender, a veces con carencias, pero lo hicieron y aquí vamos tú y yo caminando. Tenemos que compartir también algo que nuestros padres no nos puedan regresar. Nosotros podríamos darle
50 pesos y a lo mejor ellos no lo pueden regresar. Podemos llevarles 1 kilo de tortillas y a lo mejor también ellos no lo pueden regresar, no lo pueden pagar. Podemos llevarles algún dulce y ellos también a su vez nos pueden invitar un dulce. Pero el tiempo que gastamos con ellos, el tiempo de calidad que les damos para convivir con ellos, el tiempo efectivo que les damos para escucharlos, para atenderlos, para ayudarles en sus necesidades, ese no nos lo pueden devolver. Ese es un tesoro que tú estás regalándolo a tus padres y que hoy Dios nos invita a compartir también con nuestros padres. No olvidar pues los bienes materiales, pero tampoco los bienes esenciales que son nuestra persona, nuestro ser. La disposición de ir como hijos a visitar a nuestros padres, no nada más por un cumplimiento riguroso o escrupuloso de la ley. Hay que ir a visitar a mis papás, si no cometo pecado, no honro a mi padre, no. También porque hay algo más, el amor que Dios ha puesto en mi corazón y que quiere que lo comparta primero y principalmente con aquellos que son mis más próximos, mis padres, mis hermanos. Y bueno, el bien hecho a los padres, nos dice pues la Escritura, no quedará en el olvido, pero también se tomará en cuenta como reparación de nuestros pecados. Y qué interesante es esto. Si nosotros damos en plenitud, damos, pues no vamos a dar lo que no tenemos, pero damos lo que podemos a nuestros padres, esto también será tomado en cuenta para la reparación de nuestros pecados. Si la limosna, nos dice también la Escritura, borra cantidad enorme de pecados, pues lo que hagamos con nuestros padres, lo que compartamos con nuestros padres también se nos tomará en cuenta para la remisión de nuestros pecados. Pasamos pues al tercer momento metodológico, es actuar con la fuerza del Espíritu Santo. Dios Padre nos da la oportunidad de palpar, de sentir y de conocer los retos que nuestra realidad nos presenta. Más aún, la palabra de Jesús nos indica el camino que hemos de seguir para responder a las exigencias del Evangelio. Y finalmente, el Espíritu Santo nos impulsa para hacer la voluntad de Dios aquí y ahora. Atenderemos a nuestros adultos mayores y enfermos. Esto es una gracia que el Espíritu Santo nos está manifestando y regalando. Todos podemos hacer eso como una obra de caridad. Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Todo lo que hiciste a uno de esos pequeños, a mí me lo hiciste. Y dentro de esos pequeños está visitar a los enfermos. Si visitaste a los enfermos, a Cristo mismo se lo hiciste. Si dejaste de visitar a los enfermos, es un pecado de omisión y al mismo Cristo despreciaste. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos de estar bien despiertos a nuestra realidad para no dejar pasar la oportunidad de ejercer la caridad con nuestros hermanos y con nuestros hermanos necesitados, sobre todo aquellos que en este tiempo de la pandemia se han visto pues más alejados, como una verdadera periferia existencial, que son los adultos mayores. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de cómo han batallado. No pueden entrar a los centros comerciales, bueno, no podían, ya pueden, o les hacen su mandado. No pueden entrar a los centros comerciales, tenían muchas restricciones, algunos hijos no los dejaban salir, no por egoísmo, sino porque por amor, no querían que se les fueran a contagiar de COVID y ya hacen bien. Pero ellos están pues pasando por una situación muy difícil que nosotros tenemos que verlos como un rostro sufriente de la iglesia y tenemos también que pues hacer algo para subsanar ese rostro sufriente. En realidad, los ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia que invita a no repetir tontamente los mismos errores del pasado. Nos dice el Papa en su documento La alegría del Evangelio, en el número 108. Los adultos mayores tienen una gran riqueza, la sabiduría de la experiencia. Es decir, ellos ya tienen un camino de recorrido por este mundo, un camino recorrido en el que aprendieron de sus caídas y de sus levantadas, y que ahora nos pueden compartir a nosotros y que nosotros también podemos aprovechar su sabiduría para caminar, pues a lo mejor no sin caernos o no sin encontrar obstáculos, pero sí para saber sortear los obstáculos y para
cuando se presente la misma dificultad que nos han platicado nuestros adultos mayores, podamos nosotros pues avanzar con mayor rapidez. Decíamos que los adultos se las ingenian para dar algo de lo poco o nada de lo poco que tienen. Nos han dado la vida, casa, vestido, sustento. Nos han dado valores humanos y cristianos, respeto, amor. Han gastado su vida en nosotros. Todavía como una última ofrenda de su vida, cuidan con cariño y con mucho amor a sus nietos. Yo creo que todo esto que ellos manifiestan, pues también deberíamos nosotros pues retribuirles este bien que todavía nos hacen. Y hoy podemos pues también, a la luz del Espíritu Santo, preguntarnos, ¿qué más podemos pedir a nuestros adultos mayores enfermos? ¿Qué más podemos pedir a ellos? ¿Qué sientes al participar en este tema? ¿Qué sientes al palpar esta realidad? Podemos tratar a nuestros adultos mayores con amor, cariño, respeto, dignidad, delicadeza y gratitud. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por estos rostros sufrientes, por estas periferias existenciales que habitan en nuestra realidad? Queridos hermanos, ustedes y yo, que algún día seremos también, si Dios lo permite, adultos mayores, debemos de ejercer aquella máxima del Evangelio: trata a los demás como quieras que te traten a ti. Trata a los adultos mayores como quieras que te traten a ti cuando llegues a esa edad. Hay un dicho que repiten mucho los viejitos: como te ves, me vi, como me ves, te verás. Si Dios lo permite, si Dios lo permite. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que nuestro testimonio cale en las futuras generaciones que ahora son jóvenes, que son niños, para que también ellos, a su vez, puedan alguna vez tratarnos con ese respeto, con esa delicadeza, con ese amor que necesitaremos? Y por lo tanto, lo que hoy hagas por ese adulto mayor, lo que hagas por ese enfermo, será un testimonio que quedará grabado tanto en la mente de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, pero también en su corazón. Todos los niños, los adolescentes y los jóvenes son como unas esponjas que están absorbiendo, viendo cómo nosotros los adultos nos desenvolvemos ante la vida, cómo vamos haciendo el bien o dejamos de hacer el bien o hacemos el mal, cómo tratamos a nuestros mayores. Lo que nosotros enseñamos a los más pequeños, eso es lo que aprenderán y será el trato que nos darán. Es que, queridos hermanos, apostemos siempre por el amor. Y ya para terminar, los invito a ponernos en las manos de Dios para hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Amén.